Buenas tardes, Ponferrada. Buenas tardes. Bienvenidos. Es una alegría inmensa ver esta plaza tan repleta y tan concurrida. Y sobre todo estar en Ponferrada, que me hace una especial ilusión. Una tierra además histórica, con fuertes huellas templarias y con el espíritu de aquellos que defendieron sus convicciones hasta el final. Y con ese espíritu nos encontramos aquí todos respaldando un proyecto de cara a las elecciones autonómicas a la Junta de Castilla y de León. Este proyecto se resume en dos palabras: sentido común. Y es un proyecto para tener un presente, un futuro para nuestros hijos y un bienestar para nuestros mayores. Nos acompañan en este acto Carlos Pollán, candidato a la Junta, a presidente de la Junta de Castilla y León. Algunos de nuestros candidatos más, como Laura Dorreis y Miguel Suárez, y alguno más que están por ahí. Y ahora, sin más, le doy la palabra a Carlos Pollán, pero antes quiero deciros que el 15 de marzo tenemos una cita importantísima y que el 15 de marzo también en El Bierzo habrá mucho más Vox. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, Ponferrada, por este recibimiento, por ver esta plaza siempre llena, siempre que estamos aquí, siempre que viene nuestro presidente nacional. Nunca nos falláis y hoy no podía ser menos. Sabíamos que iba a ser un éxito, como ha sido esta mañana en La Bañeza, donde hemos tenido una respuesta espectacular de la gente de La Bañeza y de toda la zona, y hoy no podía ser menos en Ponferrada. Voy a empezar esta intervención. Sabéis que llevamos mucho tiempo en todos estos actos de precampaña y campaña hablando de nuestra salida de los gobiernos autonómicos por los incumplimientos y por la estafa del Partido Popular. Sabéis que no fue una decisión fácil, que fue una decisión complicada, en la que, bueno, pues había que poner encima de la mesa muchas cosas, pero lo que primó, sobre todo, fue nuestros principios. La defensa de nuestros principios antes de mantener los sillones que nadie se creía que podíamos hacer. Pero al final creíamos que no podíamos fallar, que no podíamos fallar a todos nuestros votantes, y tomamos la decisión de no ser cómplices de ese incremento del reparto de inmigración ilegal en nuestra comunidad, en Castilla y León, y por supuesto en León. Y tuvimos que hacerlo, y creo que es una decisión que debíamos de hacer por respeto a nuestros votantes, por respeto a vosotros mismos y por no ser cómplices de esa estafa que era el recibir más inmigrantes. Pero quiero referirme a lo que ocurrió aquí en Ponferrada. Todos sabéis que facilitamos la investidura y el gobierno del Partido Popular en este ayuntamiento en las elecciones del 2023 con un acuerdo que, como no podía ser de otra manera, el Partido Popular nos estafó. El Partido Popular no cumplió con ese acuerdo con el que facilitamos esa investidura y ese gobierno. Y quiero, en este momento y en esta plaza, darles un abrazo de ánimo y la respuesta y el respaldo a nuestros dos concejales en el Ayuntamiento de Ponferrada, a Patricia y a Gerardo, que en ese momento y por esos principios que defendemos decidieron dejar
su sueldo, dejar las prebendas que tenían por ese pacto de gobierno y defender nuestros principios. Y lo hicieron y aquí están y seguirán defendiendo a todos los ponferradinos en esta legislatura y seguro que en el futuro. Muchas gracias, Patricia, y muchas gracias, Gerardo. Hoy le he comentado a nuestro presidente, a Santiago, en estas horas que pasamos recorriendo toda la comunidad, recorriendo Castilla y León de una punta a otra. Ayer estábamos en Soria, hoy hemos estado aquí, por la mañana estamos en La Bañeza. Lo que era Ponferrada, se conocía como la ciudad del dólar. Yo creo que todos lo recordáis. Y se reconocía como la ciudad del dólar por su riqueza, por su prosperidad, por la vida que existía en Ponferrada. Y eso ya no existe, eso ya no es así. Pero no porque el dólar haya dejado de valer lo que vale, eso está claro. Lo que ha perdido valor es Ponferrada, lo que ha perdido valor es el Bierzo. Y lo ha perdido porque el socialismo del Partido Popular y el socialismo del PSOE quieren borrar del Bierzo hasta el recuerdo de esa prosperidad. Ya no solo les ha valido con acabar con el bienestar, con acabar con la industria, con acabar con un montón de cosas de esta fabulosa comarca y esta fabulosa ciudad, sino que ya no les vale solamente con haber cerrado en el 2000 esa central de Compostilla, que era una de las centrales más importantes de este país, sino que también quieren demoler hasta su recuerdo, quieren hacer desaparecer hasta su recuerdo. Y asistimos hace unas semanas a la demolición de esas 2 chimeneas de Compostilla 2, donde yo tuve la ocasión de estar aquí viendo esa demolición, y la verdad es que era impresionante las lágrimas de mucha gente, la tristeza de mucha gente al ver cómo estos políticos del bipartidismo, con esas políticas climáticas que están llevando a este país a la desgracia y a esta comarca en concreto, consiguieron hasta derruir esas 2 chimeneas que eran el recuerdo de esa prosperidad que vivíais aquí en esta tierra y que todos han querido echar abajo con esas políticas que pactan en Bruselas los dos. Pues con nosotros podéis tener por seguro que todo lo que ellos derriben, todo lo que ellos tiren, nosotros lo levantaremos a partir del 15 de marzo. Y ese derribo fue la imagen perfecta de las políticas de esa gran coalición del Partido Popular y el Partido Socialista. Esa gran coalición que solo ha traído ruina y destrucción a comarcas como el Bierzo, a ciudades como Ponferrada. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. A cambio de promesas incumplidas, a cambio de el bienestar de muchos políticos en Bruselas. Y tenemos que hacer frente, y lo vamos a hacer, y lo estamos haciendo en todos los parlamentos autonómicos, en todos los gobiernos autonómicos y desde el Gobierno de España. Porque el Bierzo han querido borrar hasta esos recuerdos de prosperidad que todos teníamos de una zona rica, de una zona próspera como era Ponferrada. Pero no lo vamos a permitir, no vamos a seguir dejando que eso siga adelante. El PP dirá, le escucharéis, creo que haya estado aquí el señor Mañueco con un acto abarrotado, creo que había 50 personas. 50 y no sé si vendrían en autobús o con bocadillo o sin autobús. Pero viene, y le habréis escuchado todos estos días, que en Castilla y León todo va bien. En Castilla y León todo va bien, en León todo va bien, en el Bierzo todo va bien. Y os dirán que ellos también construyen en Castilla y León. Y lo único que están construyendo en Castilla y León son parques eólicos. Unos parques eólicos sin control absoluto. Toda esa preocupación por el fanatismo climático, por el impacto medioambiental que tanto se preocupan y que está arruinando a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestras industrias, a nuestro campo, a la hora de construir los parques eólicos se les olvida. Ese impacto ambiental se les olvida. Y para resolver ese misterio de por qué con nuestro campo, con nuestros agricultores, ponen tanto empeño en esas leyes que dicen que vienen de Bruselas, cuando en Bruselas lo pactan todo ellos.
lo votan el Partido Popular y el Partido Socialista, todas estas políticas que están arruinando nuestro campo y a nuestros agricultores. Claro, es un misterio. Es un misterio saber por qué parques eólicos sin control, sin impacto medioambiental, sin nada que se le parezca, y a nuestros agricultores y ganaderos no. Y para resolver ese misterio no hay más que seguir la pista del dinero. Hay que seguir la pista del dinero. 75 millones de euros en mordidas, 15 altos cargos del Partido Popular encausados en el banquillo, en la trama eólica. No sé si la conocéis. No sé si conocéis la trama eólica. El segundo mayor escándalo de corrupción tras los ERE de Andalucía. El segundo mayor acto de corrupción política en la historia de España por detrás de ese ERE del PSOE de Andalucía. Y hasta eso se parecen. Cuando les decimos que son iguales, les parece fatal. Pero es que hasta en la corrupción se parecen. Están empeñados en ver quién es el partido más corrupto de España, si el Partido Popular o el Partido Socialista. Y aquí lo están logrando. Aquí lo están logrando. Están pendientes de una sentencia. Se habla de que puede alcanzar 800 millones de euros de la sentencia en contra de esos altos cargos. ¿Y sabéis quién va a pagar esa indemnización de esa sentencia? La vamos a pagar todos nosotros. La vamos a pagar todos nosotros porque ellos nunca serán responsables de sus actuaciones políticas. ¿Y sabéis quién era el secretario general del Partido Popular en aquellos tiempos? El señor Mañueco. El señor Mañueco que, al igual que Pedro Sánchez en el Peugeot, no sabía qué pensaba Ábalos, qué pensaba Koldo, qué pensaba Cerdán, no se conocían personalmente, no sabían cómo actuaban uno y otro. Pues le pasaba lo mismo al señor Mañueco con esos altos cargos en los que él era secretario general. No se enteraban de nada, y al final lo único que han hecho es favorecer a los suyos como han hecho siempre. Os aseguro que si esa sentencia es condenatoria, nosotros desde la Junta de Castilla y León y desde donde estemos haremos que respondan los culpables y no seáis vosotros y todos nosotros con nuestros impuestos los que paguemos esa sentencia de más de 800 millones de euros. Y claro, luego tenemos que escuchar que no hay dinero. Tenemos que escuchar que no hay dinero para tener oncólogos en el Bierzo. Sabéis que es una propuesta del Partido Popular que se repite desde hace más de 10 años, campaña tras campaña, programa electoral tras programa electoral, y lo único que supone es un incumplimiento permanente y total de sus promesas en un tema tan importante como es la unidad de radioterapia en el Bierzo, los servicios de oncología en el Hospital del Bierzo, que curiosamente una empresa privada ha tardado un año en poner en funcionamiento una unidad de radioterapia. El Gobierno de la Junta de Castilla y León, la Consejería de Sanidad, lleva más de 10 años. Y se deben de pensar que vamos a estar esperando otros 10 años a que la pongan en funcionamiento. Pero no vamos a seguir esperando. No vamos a seguir esperando porque eso ya no les funciona. Porque ha llegado alguien a la política que es capaz de denunciar lo que nadie denunciaba, llamarles lo que hay que llamarles y, por fin, con vuestro apoyo, seremos nosotros los que después del 15 de marzo pongamos en funcionamiento todo esto. Ha llegado alguien que es capaz de llamarles por su nombre, al PSOE llamarles mafia y al PP llamarles estafa. Y eso es gracias a vuestro apoyo y gracias a todos vosotros. Y ese bipartidismo del que tanto hablamos y que hay tantos hechos que nos dan la razón, ha aplicado aquí en el Bierzo una política de tierra quemada. Tierra quemada en sentido figurado, como hemos hablado ya, de la sanidad, de la industria, pero también en sentido literal. Es duro recordar los incendios que ha sufrido el Bierzo este verano. Y al hablar de esto, no puedo por menos que rendir un sentido homenaje a las 3 personas que fallecieron en esos incendios por intentar apagarlos y salvar nuestra comarca y salvar nuestras zonas. Como tampoco podemos olvidar
las pérdidas que se han producido en las Médulas, ese paraje maravilloso, patrimonio de los bercianos y, como sabéis, patrimonio de toda la humanidad. Y no hacía falta destinar esos 75 millones defraudados en esas mordidas de los altos cargos del Partido Popular para haber prevenido esos incendios, para haber facilitado las labores de extinción de esos incendios. Hubiera sido más sencillo, hubiera sido tan sencillo como que el Partido Popular no aplicara esas políticas que pacta en Bruselas con el Partido Socialista y hubiera facilitado que nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros cazadores siguieran haciendo las labores que siempre han hecho para limpiar nuestros montes y para desbrozar lo que se ha conocido siempre, lo que han hecho durante siglos, en esta provincia y en esta zona, limpiar los montes para que no ocurrieran estas grandes desgracias que han ocurrido este verano aquí. Y por todo eso, frente a esa ruina y destrucción del bipartidismo, nosotros traeremos la urgente y necesaria reindustrialización que merece el Bierzo y que merece Ponferrada. Y frente a esas nueces vacías del señor Mañueco, que tanto nos repasa todos estos días, nosotros reforzaremos las castañas, esa pera conferencia, esas manzanas reineta, esa miel y esos vinos del Bierzo. Y frente a la mafia del Partido Socialista, la estafa del Partido Popular y ese fanatismo climático de los dos, con vuestro apoyo el 15 de marzo, llevaremos otra vez el sentido común a la Junta de Castilla y León y daremos un cambio de rumbo que merece esta comunidad. Muchas gracias. Y ahora sí, ya os dejo con nuestro presidente nacional, implicado al 100% para el disgusto de muchos en estas elecciones autonómicas y que estará con nosotros reforzándonos y diciendo lo que nadie quiere oír, lo que solamente Vox se atreve a decir y a denunciar. Presidente. Muy buenas noches. Yo, en primer lugar, quiero daros las gracias a tantos bercianos que hoy nos acompañáis en esta plaza. No es la primera vez. Hace unos años también os convocamos en esta misma plaza y fuisteis muchos los vecinos de Ponferrada en acudir a escuchar estas intervenciones y nos disteis un gran respaldo que hemos intentado no defraudar durante todo este tiempo, hasta el punto de que abandonamos los gobiernos para no traicionaros. Abandonamos los gobiernos, los cargos, las prebendas, los coches oficiales, para no traicionaros, porque para nosotros lo importante no es estar en los gobiernos, sino hacer que los gobiernos cambien y hagan cosas. Y yo voy a decir que estoy muy contento de ver tanta gente. No creo que de manera espontánea y sin traer autobuses con bocadillos, ninguna alternativa política en estos momentos sea capaz de congregar de una forma natural a tantos vecinos que vienen a escuchar. Y yo estoy muy contento, imagino que vosotros también, de ver aquí a tantos vecinos, pero es verdad que no todos están contentos en Ponferrada, porque hoy estamos aquí, es verdad que no hace demasiado frío, pero bueno, estamos aquí pasando un poco de fresco, pero pensábamos estar en la cultural térmica, o en la térmica cultural, y nos dijeron que sí. Pero cuando se enteraron que éramos nosotros, dijeron que no, que tenían que recoger unas cosas y que no podíamos ir. Enseguida le vimos allí a Sánchez con sus autobuses, con los cordones de seguridad de Marlaska para que no se le acercara a nadie y lo de siempre, ¿no? Pero no solo es la mafia de Pedro Sánchez la que está incómoda con estas movilizaciones,
parece que tampoco le gusta mucho al alcalde, porque esta mañana los trabajadores que se encargan del montaje de estas cosas han empezado a organizar esta plaza, teníamos permiso para hacerlo, y han puesto el escenario allí. Y han empezado a montar sin ningún problema. Cuando han terminado de montar, pues había una orden política de que la ordenanza dice que no, que el escenario no puede estar allí, como estuvo la otra vez, por cierto, sino que tenía que estar en otro lado. Ganas de incordiar, ¿no? Y yo imagino que en el despacho aquel del centro estaba la vieja del visillo, que es el alcalde, y estaba viendo a ver cómo incomodaba, porque había estado por la mañana paseando con Mañueco, con unos cuantos figurantes y cargos públicos, y claro, le fastidia esto de que Vox llene las plazas. Entonces ha dicho, ¿cómo voy a fastidiar? Pues mira, no nos ha fastidiado a nosotros. Yo aquí estoy hablando, vosotros sentados cómodamente, los que estáis sentados, ha fastidiado a los trabajadores que han tenido que montar el escenario 2 veces en el día de hoy. Una allí y otra aquí, por un puro capricho político que podían haber dicho desde el principio, sin molestar a la gente que trabaja. Pero, francamente, esto que os cuento son bobadicas, lo reconozco. Son cosas que tienen poca importancia y no quiero caer yo en destacar lo importante como lo esencial. Lo esencial es por qué estamos aquí. ¿Por qué hay aquí tantos españoles de bien? E incluso diría algo más, ¿por qué hay tantos jóvenes? Vengo de ayer en Aranda de Duero por la tarde. Era increíble el gentío, pero sobre todo la juventud que se había congregado. Esta mañana en Medina de Río Seco salían manadas de chavales corriendo del instituto a saludarnos. A mediodía en La Bañeza ha sido espectacular la cantidad de chavales, no de 18 años, de 17, 16, que están ya algunos pensando en votar, de 12 años. No es normal. O sea, no es normal. Yo podría decir, mira, me alegra. Bueno, sí, me puede halagar, nos puede halagar que los chavales de esa edad se acerquen con entusiasmo a pedirnos una foto, pero en realidad me preocupa. Cuando en una sociedad los chavales de 12 años, de 10 años, venía alguno, están pidiendo fotos a líderes políticos, es porque pasa algo grave. Hace poco veía un reportaje de María Corina Machado y veía cómo se acercaban niños con los ojos llorosos a ella, pidiéndole que hiciera algo, que salvara a Venezuela. Era un reportaje muy, muy emocionante y yo pensaba, muy mal tiene que estar una sociedad cuando los niños que tenían que estar jugando y pensando en otras cosas, realmente están pensando en los líderes políticos. ¿Qué preocupaciones no escucharán esos chavales en sus casas, de sus familias que no llegan a final de mes, de la inseguridad que viven en sus barrios, de los problemas que está afrontando España, para que hoy la chavalería española esté preocupada más por Vox no por Vox, sino emocionada con Vox, que por andar haciendo las cosas propias de los chavales? Así que, aunque sea algo que a nosotros nos halague, yo quiero deciros que en realidad a mí me preocupa. ¿Pero por qué hay aquí tanta gente y por qué hay tantos chavales? Pues francamente, porque estamos enfrentando una mafia. Porque en España no hay un gobierno. En España no hay un gobierno normal que te puede gustar más o menos, como ocurre en otros países de la Unión Europea. En España hay una mafia corrupta, mentirosa y enemiga del interés general, que ha llegado al poder mintiendo, robando y gastándose el dinero de la gente en prostitución. Eso es lo que tenemos en España. Y eso no se puede llamar gobierno, eso no se puede respetar, eso solo se puede calificar con 5 letras que son las de la palabra mafia. Una mafia que pone en peligro a España por muchas razones. Una de las últimas se ha dedicado a la promoción a cara descubierta de una invasión migratoria. Como no teníamos suficiente con todos los ilegales que llegaban a España, directamente nos han dicho que aquí van a regularizar a todo Kiski, a todo el que ha entrado incumpliendo las leyes, saltando nuestras fronteras por encima de nuestros policías, a todos los que directamente les han llevado a centros de acogida con pensión completa y después se les ha puesto a vagar por las calles sin nada que hacer, y muchos de ellos dedicándose a delinquir. A todos esos, con un puñetero ticket de autobús, nos los van a regularizar estos criminales del gobierno. ¿Y por qué? Ya nos lo han dicho. Las señoras estas de Podemos que meten miedo muerto. Han dicho que quieren sustituirnos. Pero lo han dicho a las claras. La Belarra y la Montero, las niñas de la curva, han dicho, no, esto es para sustituir a los fachas, es decir, a todos vosotros. Esto es, sí, que vengan, que los regularizamos, los nacionalizamos y que voten para sustituir a los fachas, claro que sí. Bueno, pues gracias, niñas de la curva, por quitaros la careta y por decirnos a las claras qué es lo que queréis hacer con nuestro pueblo, al que odiáis porque no os vota no os vota nadie. Una invasión migratoria
que aunque diga esto con gracia, trae problemas muy grandes. Cuando a un país llegan millones de personas, y han llegado en los últimos 5 años 3 millones de personas, y ese país tiene el mismo número de policías, las carreteras están igual, las infraestructuras, los transportes de todo tipo, los hospitales, los médicos, pues ¿qué pasa? La vivienda, no se construye más vivienda, pues que se colapsa la sanidad y hay listas de espera que pagan los españoles porque han dicho que la sanidad que pagan los españoles con los impuestos es para toda. Ha colocado a España en tal situación en la política internacional que nos ha aliado con todos los aliados de Podemos y de Bildu en el mundo. Nos ha colocado junto a Hamás, junto a los ayatolás, junto a Cuba y junto a Maduro. Esas son las referencias de Pedro Sánchez en su ida hacia adelante. Ha llegado hasta tal extremo de entorpecer una operación contra unos ayatolás tiránicos que estaban masacrando a su propio pueblo y que habían matado a 50.000 manifestantes. Y Pedro Sánchez ha sido el único líder en toda Europa que ha entorpecido esa operación. El único líder. Bueno, y ya ha venido la respuesta. Hoy ha dicho el presidente de los Estados Unidos, esta misma tarde, que España se ha portado muy mal y que ellos tenían derecho a utilizar esas bases, pero que no les hacen falta. Y que tampoco les hace falta el comercio con España y que van a cortar
todo el comercio con España. Es decir, las decisiones políticas de Pedro Sánchez, que es un auténtico traidor y un auténtico miserable, perjudican a los españolitos de a pie, perjudican a la gente trabajadora, perjudican a los comerciantes, perjudican a los exportadores y nos enfrentan al principal socio comercial de España fuera de la Unión Europea. Las políticas de Pedro Sánchez arruinan a nuestra gente. Las políticas de Pedro Sánchez son una auténtica catástrofe y Pedro Sánchez es lo peor que ha pasado a los españoles en muchos siglos. Ojalá los países aliados con los que podemos tener diferencias, porque ellos defienden sus intereses y nosotros deberíamos defender los nuestros y llegar a acuerdos, ojalá esos países sean capaces de comprender que Pedro Sánchez ya no representa a los españoles, que Pedro Sánchez solo está ganando tiempo para eludir su presencia en el banquillo de los acusados y que Pedro Sánchez ya solo representa a una mafia corrupta que ha entregado el poder a todos los enemigos históricos de España, al separatismo, al islamismo con el que se ha aliado la izquierda en toda Europa y muy especialmente en España, y al terrorismo de la ETA. ¿A esos ha entregado el poder Sánchez? Bueno, o mejor dicho, esos han entregado el poder a Pedro Sánchez. Esos son los que han dado sus votos para que hoy Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno. ¿Por qué? Porque todos tienen interés en que España esté debilitada. ¿Quién mejor para gobernar España debilitándola que Pedro Sánchez? Tiene cierta lógica. Esa mafia criminal y corrupta que está al frente del Gobierno ha hecho cosas que no podíamos ni imaginar. Eso sí, nos va a dar luz sobre el 23F. ¿Pero qué nos importa el 23F? Que se metan los papeles del 23F por donde les quepan, que desclasifiquen el crimen de Adamuz, donde 47 españoles han muerto porque se han gastado los impuestos de los españoles en pagar a señoritas en lugar de agarrar y empezar a reparar las vías. Que desclasifiquen los crímenes de la Dana porque no construyeron las obras que había que construir para que las inundaciones no matasen a la gente. Que desclasifiquen el robo de las mascarillas durante la pandemia. Que desclasifiquen la información sobre el apagón que dejó a España sin luz por primera vez en mucho tiempo. A España no se le ha ido la luz ni con Zapatero, que podía haberse ido, ni con Rajoy, ni con Aznar, ni con Suárez, ni con Calvo Sotelo, ni con Franco, ni con la República. Nunca se le ha ido la luz. La luz a los españoles se le ha ido solo con Pedro Sánchez, porque andaba jugando con los botones para decir que él es muy verde y que los molinos van de puñetera madre y que con las placas solares podemos vivir. Mentira cochina. Así no se puede salir adelante. Así solo nos coloca en riesgo, hasta el punto de que hubo gente que murió con el apagón. La gente que vivía conectada a la red, la gente que vivía conectada a una máquina y necesitaba la luz, pues hubo españoles, pocos sí, pero no sabemos cuántos, que murieron ese día. Que desclasifiquen esos crímenes. Queremos que desclasifiquen toda su corrupción. Que nos dejen en paz con el 23F. Sí, que le den los papeles a los historiadores, muy bien, y que escriban libros, pero que nos dejen en paz en los telediarios con las cosas que ya no nos importan. Que nos dejen en paz con una guerra de hace un siglo que enfrentó a los españoles en dos bandos y de la que ya solo quiere saber Pedro Sánchez, convertido en esta legislatura en el desenterrador de muertos. Que nos dejen en paz con viejas guerras que traen odios entre los españoles y que se dediquen a resolver los problemas verdaderos de la gente, los que escuchamos en las calles. El grito de socorro de los autónomos, que lo escucho en todas las plazas de España. El grito de socorro del campo, de los agricultores y de los ganaderos absolutamente acogotados. El grito de socorro de los jóvenes que tienen que abandonar sus provincias. El grito de socorro de las mujeres que no pueden caminar por sus barrios porque tienen miedo ante la inmigración masiva que trae gente que no respeta a las mujeres, o ante la excarcelación de violadores propiciada por las niñas de la curva. ¿Pero qué podíamos esperar de un tipo que pagó su carrera política? Nos hemos enterado, porque lo ha dicho Koldo, que está en la cárcel de Soto del Real. Así que yo puedo decir esto aquí sin que nadie me ponga una querella. Que pagó su carrera política y llenó el depósito del Peugeot con dinero de la prostitución, con dinero de las saunas de prostitución. Claro, es que esto es acojonante. Es que esto de verdad, yo cuando cuento esto a los socios internacionales que tenemos, cuando cuento esto, y sabéis quiénes son nuestros amigos internacionales, no se lo creen. O sea, levantan las cejas y dicen, no es posible. Claro, sabían lo del doctorado, que parecía poca cosa. El doctorado se lo habían hecho, lo había plagiado entero. Antes dimitían ministros alemanes cuando copiaban un párrafo de su tesis doctoral. Entero.
Claro, le da tan poca importancia a lo de los doctorados que le han dado una cátedra a su mujer en la universidad que no tiene ni siquiera una licenciatura universitaria. Es que no tienen ningún límite. Es que el número 2 se ha corrompido, el sustituto del número 2 se ha corrompido. Es que la mujer está imputada, es que el hermano está imputado porque le han creado un puesto de trabajo. No, y el número 1 no sabía nada, ¿no? El número 1 no sabía nada. Bueno, hasta tal punto es así que ha dicho respecto a los del Peugeot, con los que viajaba kilómetros y kilómetros, dice, no les conocía en lo personal. Bueno, no voy a decir nada, que ya lo imagináis todos vosotros. Y claro, esta mafia corrupta, criminal, que destruye los intereses de España, que nos pone en riesgo la escena internacional, pues ya solo tiene un último remedio, porque se le está yendo todo de las manos, y es la censura. Ahora quieren protegeros, chavales. Para que no entréis en TikTok, para que no entréis en Instagram, para que no entréis en las redes sociales, porque claro, las redes sociales os engañan, os traen bulos, y entonces hay que proteger vuestra inocencia. Eso sí, después de meteros a activistas en los colegios para hablar a los chavales de bien pequeños de porquerías que los chavales no deben conocer, después de intentar sexualizar a los niños, después de tener unas ministras que nos decían que los niños podían tener relaciones sexuales con quien quisieran, hasta con los adultos. Después de todo eso, viene este tipo a decir que iban a proteger a los menores. Hombre, podían haber protegido a los menores que estaban en las saunas de prostitución. A esos no los han protegido. Venga ya, lo que pasa es que los chavales se informan por las redes sociales. Lo que pasa es que los chavales ya no le creen a un político que habla en el Congreso. Yo lo entiendo. Me fastidia que yo también me llevo parte de la culpa de otros, porque dicen, no, es que todos son iguales. Bueno, pues intentaremos otros recuperar esa confianza destruida por los traidores, por los corruptos y por los mentirosos. Pero, claro, es lo único que les queda. Es la censura, con la excusa de protegeros. Pero lo que quieren en realidad es hacer, como en China, donde limitan las redes sociales, o como en Brasil, donde han prohibido la red X, y es lo que están deseando hacer aquí unos cuantos totalitarios de la Unión Europea con Pedro Sánchez a la cabeza. Lo peor de todo, bueno, no sé si es tener una mafia al frente del gobierno o que los que deberían estar a nuestro lado combatiéndola pues se muestren tan incapaces, porque no se puede combatir una mafia con una estafa política. Y el Partido Popular hoy representa una estafa política. Claro, el PP hace un teatro del que yo estoy particularmente harto, de hacer como que se pelean con Pedro Sánchez, pero uno no puede convocar manifestaciones contra Pedro Sánchez los domingos y el lunes llegar a acuerdos con Pedro Sánchez. Es que el PP tiene acuerdos con Pedro Sánchez para el reparto de los jueces, para el reparto de la televisión, para el reparto de las comisiones parlamentarias. Es que el Constitucional lo han puesto entre ellos, el Consejo General del Poder Judicial lo han puesto entre ellos. Se han repartido todo, dejando a Vox de lado. Mejor, ¿eh? Nosotros no queremos acuerdos con toda esta banda, ¿eh? Ninguno. Eso sí, y después de todo eso, hacen manifestaciones. Y le llaman mafia, también como nosotros. Le llaman mafia al gobierno. Después la mafia les llama, le cita a la Moncloa y el señor Feijóo dice que sí, que va. No fue al final porque se suspendió por el crimen de Adamuz, por los 47 españoles muertos. Pero iba a ir. Y encima nos reprocha a nosotros. Dice, es que a mí me han enseñado a respetar a la presidencia del gobierno. Pues si la presidencia del gobierno está secuestrando la voluntad de los españoles y no respeta a los españoles, lo lógico es que no respetemos al presidente del gobierno. No podemos respetar al presidente del gobierno cuando lo que lidera es una organización mafiosa al servicio del robo y al servicio de la corrupción y al servicio de intereses extranjeros o de intereses separatistas. No podemos. Bueno, pues el PP puede. ¿Por qué? Porque comparten políticas. Les escuchamos decir muchas cosas en España. Ahora sobre la inmigración o sobre el campo. Sobre el campo, ¿qué dice el PP? Cláusulas de salvaguarda. No sabéis ni lo que es. Normal. Sobre la inmigración, ¿qué dice ahora? Lo que dice Vox. ¿Cuál es la realidad? Que en Bruselas el PP y el PSOE, los partidos populares europeos y los partidos socialistas europeos, llevan décadas gobernando, décadas pactando la invasión migratoria, décadas pactando el Pacto Verde, el Acuerdo de Mercosur y todo lo que arruina nuestra industria y a nuestro campo. Y también las políticas de género, que son las que luego nos meten en los colegios. Entonces, claro, el PP hace una cosa en España y hace otra en Europa. Incluso le escuché hace poco al señor Felipe González, que no es santo de mi devoción, en un programa, creo que era en El Hormiguero, diciendo, pues no sé por qué discuten, es muy crítico con el gobierno, pero hacía una crítica a los dos y decía, no sé por qué discuten el PP y el PSOE si en Bruselas lo pactan todo. Pues francamente,
Yo tampoco. Pero quiero decir que eso es precisamente lo que dificulta los pactos. Eso es precisamente lo que está detrás de que nos hayamos tenido que ir de los gobiernos regionales. Porque teníamos el compromiso del señor Mañueco, del señor Miras en Murcia, del de Aragón, de la de Baleares, del de Valencia, de no colaborar con Sánchez en el reparto de la inmigración ilegal por toda España, que es el reparto de la ruina y de la inseguridad. Pues llegó el señor Feijóo, se puso muy bravo y dijo, sí, la solidaridad no está en cuestión y vamos a poner toda la capacidad instalada que hay en las regiones. Pues directamente nos engañaron y rompieron los acuerdos y nosotros actuamos con dignidad y nos fuimos. ¿Por qué? Porque esos compromisos que vienen de Bruselas son compromisos que están comprometidos con sangre prácticamente. Y tienen que romperlos, porque eso dificulta los acuerdos que vamos a tener a partir de ahora. Y por eso, cuando nosotros negociamos con el Partido Popular, tenemos que negociar pues con 1000 ojos, porque tienen facilidad para la trampa y para el doble discurso. Y ahora estamos negociando Extremadura, negociando Aragón, con muchas dificultades, y ellos pues quieren llevar el debate a que si queremos entrar en los gobiernos o no. No, que no queremos, ya hemos dicho, y si lo oís por ahí están mintiendo, que no queremos hablar de cargos, ni de vicepresidencias, ni de consejerías, ni de presidencia del Parlamento de Aragón, ni del Parlamento de Extremadura. De hecho ya se ha votado y nos hemos quedado sin cargo en esos parlamentos. Queremos sentarnos y negociar medida a medida, concreta, partida presupuestaria a partida presupuestaria. Después negociar los plazos de cumplimiento y tener las garantías de cumplimiento. Y después, si para tener garantías hace falta estar en los gobiernos, ya lo hablaremos. Pero lo primero es tener garantías. Porque hoy nosotros negociamos con el PP en algunos lugares. Ahora hemos conseguido tumbar las zonas de bajas emisiones en varias ciudades de España. Que lo de las bajas emisiones es una cosa pensada con el trasero y que solo perjudica a la gente humilde, a la gente que tiene... no puede comprar un coche eléctrico, un coche híbrido, y a los trabajadores que tienen que entrar al centro de las ciudades y que no les dejan entrar con ese tipo de vehículos. Pero vamos a salvar el planeta. Y como nos dicen que con estas medidas de las bajas emisiones vamos a salvar el planeta, pues que se joroben los pobres. Eso es. Y nos está costando mucho hacer que el Partido Popular rectifique en algunos lugares. Igual que nos ha costado que rectifiquen las políticas lingüísticas en la Comunidad Valenciana, donde los niños no podían estudiar en español. Pero el PP... pues es una caja de sorpresas, porque en Aragón dice una cosa del agua, en Murcia dice la contraria. En Galicia dice ahora una cosa de la lengua pactándola con Vox, y aquí en Galicia dice exactamente la contraria, donde han actuado casi como nacionalistas. Es muy difícil. Y por eso yo os quiero pedir también comprensión en estas negociaciones. Pero lo que le decimos al PP es, bueno, al PP y a Aznar, porque lo han traído de paseo. Han sacado a las viejas glorias a pasear. El otro día sacaron a Rajoy a darnos lecciones y a decirnos que la solución era la moderación. Bueno, ya le da muchos palos estos días, no voy a decir nada más. La moderación, lo único que dijo es una palabra, moderación. Bueno, de las cosas concretas, ni pío. No puede decirlo. Ha traicionado a toda la gente cuando gobernó. Le dimos una mayoría absoluta, le dio mucha gente y la traicionó. Y luego han sacado a Aznar a decir, a afirmar, que hay reuniones entre los dirigentes de Vox y el gobierno de Sánchez. Vamos. Yo a Sánchez y a los ministros de Sánchez es que no le doy ni los buenos días. No les doy la mano, pero podéis estar seguros, no lo hace ninguno de mis compañeros. Nosotros no tenemos reuniones con ese gobierno criminal. Es que yo cuando digo las cosas que digo en el Parlamento, que todavía me decís, dale más caña, y digo, bueno, más de la que le doy. Y cuando digo esas cosas, yo las digo porque las creo. Entonces yo no me bajo de la tribuna y después entro en la cafetería del Congreso donde están todos los diputados y allí me pongo a tomar un café en plan colega. Nosotros no somos así. Así son otros. Y ninguno de nuestros compañeros tiene reuniones con el gobierno, ¿eh? Ninguno, ¿eh? Y cuando haya una que la descubran, que lo echamos, ¿eh? Que lo echamos. Lo colgamos del palo mayor, ¿eh? Al que se esté reuniendo con el gobierno. Que ese no vale para Vox. Pero al PP le da igual. Lanza una acusación falsa e intenta entorpecer. Mira, pues le proponemos al PP algo muy sencillo. Que rompan. Vamos a llegar a un acuerdo anti-Sánchez. Que rompan todos los acuerdos con Sánchez y con el Partido Socialista. Que lo rompan en Ceuta, que lo rompan en todos los ayuntamientos donde los tienen. Que se comprometan a no volver a pactar ni los jueces, ni las televisiones, ni absolutamente nada. Que el señor Feijóo no vuelva a ofrecerle a Sánchez, porque lo hizo en público. Nos acusan a nosotros de tener reuniones que no existen, pero el señor Feijóo en el 2023, en televisión, ante todos vosotros, le ofreció un pacto a Pedro Sánchez. Uno no, 5 acuerdos de Estado. Y que rompan los pactos en Bruselas con el Partido Socialista. Y entonces será mucho más fácil entendernos y que haya un cambio de rumbo. Porque esto de la política internacional parece muy complicado, pero a veces hay que hacer un esfuerzo para explicarlo. Porque esto de Bruselas
era como el gran obstáculo que siempre tenía el Partido Popular para que existiera un cambio. No, es que esto viene de Bruselas. Bueno, ¿y Bruselas quién es? Bruselas sois vosotros. Es que hablan de Bruselas como si fuera Dios. No, Bruselas sois vosotros, el PP y el PSOE. Pues si eso viene de Bruselas, lo que tenéis que hacer es cambiarlo. No, pero es que no hay mayoría. Sí hay mayorías. Sí hay mayorías, porque ya hay una mayoría en el Parlamento Europeo entre el Grupo Patriotas, que presido yo, entre el Grupo de los Conservadores y Reformistas de Giorgia Meloni y entre el Partido Popular. Ah, pero el Partido Popular no quiere formar parte de esa mayoría. Está en una mayoría con el Partido Socialista. Que lo sepan todos los leoneses, que lo sepan todos los castellanos, que lo sepan todos los españoles. El Partido Popular mantiene los pactos con el Partido Socialista en Bruselas voluntariamente, no porque nadie le obligue con una pistola. Bueno, por cierto, en las estafas hay muchos más, porque aquí también se presenta un partido en esta región, la Unión del Pueblo Leonés, que habla mucho de la identidad, pero que en realidad no ha logrado nada durante un montón de años. Absolutamente nada. Las cosas siguen igual. Oye, si hay un partido al que no le gusta el Estado de las autonomías, ese es Vox, ¿eh? Si hay un partido que respeta de verdad la identidad de las regiones y de las provincias españolas, ese es Vox. Si hay un partido que da importancia a los cuartelillos de nuestro escudo nacional, donde hay un castillo, donde hay un león, donde hay unas barras y donde están las cadenas de Navarra y donde está también la Granada, ese es Vox. Y nosotros damos importancia a ese castillo y a ese león. Nosotros se la damos, pero esos de la UPL no han logrado nada nunca. Habrán logrado conseguir unos pocos cargos, pero lo peor de todo, a la hora de la verdad, los de la UPL han votado todo con los progres. El Pacto Verde, los pactos de género han sido votados por la UPL absolutamente en todas partes. Y por lo tanto las estafas no se pueden aceptar, ni la estafa nacional y europea del Partido Popular, ni la estafa regionalista de la UPL. Nosotros estamos aquí porque estamos frente a la mafia y la estafa. Y frente a la mafia y la estafa solo puede haber honradez y verdad. Y decir las cosas como son. Seguro que muchas cosas que yo he dicho aquí, que me atrevo a decir muchas, pues algunas no son compartidas por los que estáis. Pero supongo que agradecéis que las digamos. Porque no esperaréis que compartamos todo. Me imagino que no. Esto no es una secta. Que estamos de acuerdo probablemente en muchas cosas, pero no en todas. Otros solo hacen encuestillas, a ver qué dice la mayoría, e intentan decir eso para regalar los oídos de la gente. Nosotros no. Y por eso cuando me decís por ahí, no nos defraudes. Pero si yo para defraudaros me tengo que defraudar a mí mismo. Si yo no he salido por ahí a defender vuestras ideas. He ido a defender las mías, lo que pasa que son las vuestras también, que coinciden. Pero yo no he hecho un cálculo, yo no estoy, ni Carlos ni ninguno de estos candidatos diciendo, a ver qué hay que decir. No. Nosotros estamos diciendo lo que creemos. Y por eso hablamos del sentido común. Y el sentido común es defender las cosas normales, es defender, entre otras cosas, que los españoles decidan su futuro, porque a los españoles se les ha robado la capacidad de decisión y la soberanía. Hoy la soberanía de España, ¿dónde está? ¿En el Congreso de los Diputados? Francamente, no. Está en Bruselas y está en Barcelona en manos de 7 cuatreros separatistas que tienen los votos para que Sánchez esté un rato más en el poder. Hoy la soberanía de España no está en un Parlamento que se ha convertido en una especie de mercado persa en el que se venden los intereses de España al mejor postor. Y por eso nosotros decimos que hay que preguntar a los españoles, por ejemplo, sobre Mercosur, que es una auténtica canallada, una traición y una sentencia de muerte para el campo, para los agricultores y ganaderos. ¿Qué hay que hacer? Pues un referéndum nacional y que los españoles puedan votar sobre lo que los políticos del PP y del PSOE han votado a sus espaldas en Bruselas. Sobre la política de inmigración, pues lo mismo. En vez de tener que asumir lo que han venido haciendo sin consultar nunca, nos gustaría que voten sobre lo que proponemos nosotros, que es muy sencillo. El que entra ilegalmente en España, repatriación, se va a su país. El que está aquí, legal o ilegal, cometiendo delitos, se va a su país a cumplir las penas de cárcel en su país. Y el que está en España, aunque esté legal, viviendo de las ayudas sociales y del dinero que necesitan los españoles y no quiere trabajar sino aprovecharse del esfuerzo de los demás, también tiene que remigrar e irse a su país. Y eso queremos llegarlo a referéndum. Eso lo tiene que votar la gente. No queremos imponerlo. Y también la prioridad nacional. ¿A quién tiene que ayudar la administración española? Pues en primer lugar a los españoles. Los españoles primero. No puede ser que los españoles, por el hecho de tener arraigo, de tener familia, sean los últimos en las ayudas sociales o en las ayudas al alquiler. No puede ser que vean cómo el que llega de fuera, legal o ilegalmente, les pasa por encima. Eso no pasa, es que eso no pasa en ningún sitio. Bueno, sí, en algunos países de Europa que están casi tan enloquecidos como Pedro Sánchez.
prioridad nacional. Dice, no, es que eso está muy feo. ¿Cómo la prioridad? Que somos todos iguales. Pues miren, no somos todos iguales. Tú vas a Afganistán y dices, yo soy igual que estos de aquí. Pues no eres igual. No te van a reconocer que eres igual. Pues en España seremos iguales los ciudadanos que estamos en España, que somos españoles, que pagamos impuestos en España, pero no va a llegar uno y nos va a decir, yo soy igual, sí, eres igual, tienes dignidad humana como persona, tienes derechos humanos, evidente, pero no tienes derecho a la sanidad española que pagan los españoles con sus impuestos, igual que nosotros no la tendríamos en el extranjero. Cosas de sentido común. ¿Qué es de sentido común? Ir a un proceso desregulatorio, hacer menos leyes. Hoy los ganaderos y los agricultores lo que nos dicen casi todos, además de que están jorobados por la competencia desleal y sobre todo será mucho peor después de la llegada de Mercosur, nos dicen que son oficinistas que ahora están todo el día haciendo papeleos, rellenando informes y formularios. Pues no es de sentido común que la gente que tiene que estar trabajando el campo prácticamente se hayan convertido en unos administrativos. Ni es de sentido común que los autónomos estén muriendo porque no pueden llegar a final de mes y para cuando tienen que pagar el trimestre se lo han tenido que gastar porque la cesta de la compra es impagable y porque los gastos de todo tipo de cosas son insoportables y porque los impuestos son abusivos y son un auténtico robo. No es de sentido común que no se proteja a los niños de verdad. No en las redes sociales. A los niños hay que protegerlos en las escuelas y son los padres. No sé si hay alguna persona que le ha pasado algo ahí o... Ah, bueno, vale, no, pensaba que se había caído alguien, era por llamar a un médico. Nada. Esto... Nada, no os preocupéis, ya lo sacarán, lo identificarán y todo eso. Bueno. Que no pasa nada, que hay un tonto en cada pueblo, pues ya ha tocado que esté en la plaza, ¿qué tal? No pasa nada. No le demos mucha importancia. Y sobre todo, lo que no es de sentido común es que estén sustituyendo a la juventud española. Es que nos digan, pobrecitos, que vengan, que salten por las fronteras, porque son los mejores, como nos decía aquella alcaldesa de Madrid que veía con emoción cómo saltaban las vallas. Yo no lo veo con emoción. Yo lo veo con verdadera pena, con preocupación. Y me parece que las mafias que les traen y los políticos que les llaman son unos criminales y son responsables de que esa gente se juegue la vida y de que esa gente muera en el mar. Pero dándome pena a esos chavales, me dan también pena a los chavales españoles, me dan todavía más pena que tienen que dejar sus regiones, que tienen que dejar su patria y irse a trabajar fuera de España después de formarse. Porque mientras aquí los chavales que se han formado, muchos de ellos sanitarios, y tienen que ir a trabajar a Europa, nos dicen que van a venir otros, ¿a qué? ¿A ser médicos? ¿A pagarnos las pensiones? Venga ya, vienen a cobrar los pobrecillos las ayudas sociales que no llegan a los españoles más necesitados. Y es insoportable que a la juventud española se le impida, por culpa de estas políticas, echar raíces en sus pueblos, en sus provincias y en sus regiones y vivir toda su vida cerca de sus padres, de sus abuelos, bueno, o donde ellos quieran vivir, porque los habrá aventureros, pero yo, honradamente, creo que la inmensa mayoría de los jóvenes quieren lo que los que ya peináis canas queríais cuando erais jóvenes, que es poder tener un hogar en el que vivir, una familia, a ser posible amplia, y una patria de la que sentirse orgulloso. Y eso es lo que nos han robado los políticos del bipartidismo. Concluyo pidiéndoos un esfuerzo porque Carlos dice que yo ando esforzándome por las plazas de Castilla y de León. Yo quiero deciros que no, yo estoy disfrutándolo. Estoy recibiendo vuestro aliento, vuestro cariño, junto con Carlos. Estoy teniendo la oportunidad de conocer a muchas buenas personas. Estoy aprendiendo, porque estoy escuchando problemas muy graves que tiene la gente. Muchos de ellos los conozco, otros no los conocía. Y por lo tanto me siento más capacitado y nos sentimos mejor capacitados para poder representaros. Y por lo tanto ese es un esfuerzo que se hace con gusto, pero vosotros tenéis un poder que no debéis despreciar, mayor que el de los que estamos en esta tribuna, un poder que podéis utilizar hasta el domingo 15. Tenéis a mucha gente en vuestro entorno. Yo os voy a poner una tarea, que cuando salgáis de aquí cojáis un papelito y apuntéis 5 nombres de 5 indecisos. No más, intentad que sean 5, no os agobiéis. De 5 indecisos, de esos que dicen, este no va a votar porque piensa que todos son iguales, este no va a votar porque le han dicho no sé qué rollo del voto útil, este no va a votar porque dice que toda la vida ha votado un partido y no puede cambiar. Bueno, hay argumentos de todos los tipos. Yo creo en vuestra capacidad de convicción, con esa buena gente a la que queréis, que está cerca de vosotros, pero que
tiene dudas. Si hacéis vosotros ese esfuerzo, además del que hacemos nosotros en estas tribunas, estoy convencido de que el día 15 el resultado será espectacular para Vox, para Castilla y León, y habrá un cambio de rumbo, no en favor de una ideología, sino en favor del sentido común que nos une a todos. Muchas gracias por vuestro respaldo. Ha sido un honor estar de nuevo en Ponferrada. Adelante, españoles de Ponferrada, adelante, españoles del Bierzo, sin miedo a nada ni a nadie. ¡Viva España! Para finalizar, como acostumbramos en los actos de Vox, nos ponemos en pie para escuchar nuestro himno nacional.